haciendo la diferencia. Los noticieros TN23, Telediario, Noticiete, T13 Noticias y Expedientes se solidarizan con nuestro compañero José Martínez por el sensible fallecimiento de su progenitor, el señor José Ramiro Martínez Vámaca. Rogamos por su descanso eterno y resignación para la familia. Descanse en paz, José Ramiro Martínez Vámaca. Así iniciamos hoy con esta nota de duelo. Todas nuestras condolencias para la familia de nuestro compañero José Martínez. De parte de todo el equipo que hacemos posible T13 Noticias, estamos con nuestro compañero ante tan irreparable pérdida. Descanse en paz, José Martínez, papá Vámaca, y por supuesto para nuestro compañero, para nuestro amigo, nuestras más sinceras condolencias. A continuación vamos con la actualización de datos de la pandemia de coronavirus COVID-19 en territorio guatemalteco. Las cifras continúan siendo alarmantes, cada vez son más personas contagiadas, también la cifra de personas fallecidas continúa aumentando. Vamos con la actualización. Este lunes 15 de junio les saludo para informarles la actualización de casos de coronavirus en el país. Tenemos 427 positivos, de los cuales 285 son hombres y 142 mujeres en los siguientes departamentos: Guatemala 290, Zacatepeques 33, San Marcos 23, Escuintla 12, Quetzaltenango 11, Chimaltenango y Huehuetenango con 9 cada uno. El Progreso, Santa Rosa, Sololá y Suchitepeques con 5 cada uno. Izabal y Jutiapa con 4 los dos departamentos. Zacapa 3, Chiquimula, Petén, Quiché y Baja Verapaz con 2 cada uno. Alta Verapaz con 1 caso, y quiero expresar nuestras más sinceras condolencias para los familiares de los fallecidos registrados este día. Se trata de 15 personas, 13 de sexo masculino entre las edades de 25 a 87 años. Así como 2 de sexo femenino de 61 y 66 años. Tuvimos 80 pacientes recuperados y a esta hora se han realizado 1.658 pruebas. Contamos con 7.905 casos activos, 1.966 pacientes recuperados, para un total de 10.272 casos. Así, me da gusto informarles que el Hospital Nacional de Jutiapa tiene su primer paciente recuperado. Se trata de un hombre de 49 años quien recibió tratamiento durante 15 días. Nuestro más sincero agradecimiento a todo el personal del Hospital de Jutiapa, así también al personal médico, de enfermería y administrativo de toda la red hospitalaria del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Extiendo este agradecimiento y reconocimiento a las fuerzas de seguridad, cuerpos de socorro, que con toda responsabilidad, toda su vocación y todo su compromiso han contribuido a contener esta pandemia. Por favor, continuemos con todas las medidas de prevención que hemos recomendado. Es la forma más eficaz de detener el coronavirus. Por ello, recordemos el lavado correcto constante de las manos, el uso de la mascarilla, el distanciamiento social y, por favor, tratemos de evitar cualquier contacto físico para saludarnos. Así también recordemos respetar todas las disposiciones del señor presidente de la República, el doctor Alejandro Yamatei. Importante seguir al pie de la letra las recomendaciones y también las disposiciones. Mucha atención porque vamos a seguir hablando de este tema. Nos vamos a ubicar ahora fuera de nuestras fronteras. Y es que según las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, más de 100 connacionales han fallecido a causa del coronavirus. Según la cifra oficial de Cancillería, 141 guatemaltecos han muerto a la fecha por el COVID-19. Solo en Estados Unidos, el país más afectado del mundo por la pandemia, 136 connacionales han fallecido.
Eduardo Hernández, viceministro de Relaciones Exteriores, informó que 57 de los 136 casos se concentran en el estado de Nueva York, donde se ubica el epicentro de la enfermedad en el país norteamericano. El MINEX ha brindado apoyo a las familias con recursos limitados que perdieron a un ser querido en el extranjero a causa del nuevo coronavirus. La ayuda consiste en la repatriación de ceniza o gastos funerarios en el país donde falleció. No todos pueden optar a esa asistencia de las autoridades. Hernández explicó que los familiares deben llenar ciertos requisitos. El viceministro también detalló que a la fecha, más de 5,000 guatemaltecos han sido detenidos en Estados Unidos, la mitad de ellos con orden de deportación. Y más de 300 personas han fallecido a causa del coronavirus en territorio guatemalteco. 12 de ellas fallecieron en el Hospital Regional de Occidente. En conferencia de prensa, el director del Hospital Regional de Occidente, doctor Giovanni Ortega, refirió que 12 personas han fallecido a causa del COVID-19. Esta estadística comprende específicamente solo al Hospital Regional de Occidente y el Hospital Temporal. Es importante manifestarles y les voy a comentar cada uno de los fallecimientos con años y de dónde era la procedencia. Tenemos a un fallecido de 57 años de edad de Sololá, de 63 años de edad de Quetzaltenango, 65 años de edad de Almolonga, Quetzaltenango, 68 años de edad de Quetzaltenango, 73 años de edad de Sololá, 60 años de edad de Retauleu, 53 años de edad Almolonga, Quetzaltenango, 62 años de edad Quetzaltenango, 31 años de edad San Marcos, 75 años de edad Quetzaltenango, 55 años de edad de Almolonga, Quetzaltenango y 50 años de edad de Retauleu. 7 fallecidos son de Quetzaltenango, 2 fallecidos de Sololá, 2 fallecidos de Retauleu y un fallecido de San Marcos. El doctor Giovanni Ortega refirió el porqué de la alarmante muerte inmediata de 8 pacientes fallecidos en el Hospital Regional de Occidente. 8 de ellos han fallecido en menos de 24 horas de estar aquí en este hospital. 2 de ellos ya venían en paro en arribo. Esto quiere decir de que no duró más de media hora aquí entrando a nuestra emergencia. 1 de ellos estuvo 3 días. 2 de ellos estuvieron 4 días y 1 que estuvo en nuestro intensivo de COVID durante 22 días. Ante el alarmante aumento de casos por COVID-19, se les recuerda mantener las medidas ya divulgadas. Nos vamos a ubicar en el departamento de Sololá y es que las ferias patronales han sido ya oficialmente suspendidas. Las autoridades están instando a la población para respetar el distanciamiento físico y permanecer en sus viviendas. San Juan La Laguna no podrá llevar a cabo su feria patronal en honor a San Juan Bautista el 24 de junio, luego de la decisión del presidente Alejandro Yamatei de cancelar estas actividades para evitar la propagación del coronavirus. Pero no podemos ir a la iglesia, no podemos reunirnos en la iglesia, no podemos tener una misa presencial, sino la misa es transmitida también por los medios locales para que cada quien participe espiritualmente desde su casa. Lo que se está cuidando ahora, tanto el Consejo Municipal como también las autoridades de la iglesia, es que evitemos la aglomeración. San Pedro La Laguna es uno de los municipios del departamento que se identifica por su espiritualidad y la devoción hacia sus creencias. Mauricio Méndez, alcalde de ese municipio, dio por cancelar su feria en honor a San Pedro Apóstol. Pero este año es totalmente atípico. Lo que se invertía en feria, hoy se ha invertido en alimentos para que la población también tenga un respiro. Claro, no son grandes cantidades, pero con esto hemos logrado y vamos a lograr abastecer a 2.100 familias. El 30 de junio al 4 de julio se celebra la fiesta patronal en honor a la Virgen María y su prima Santa Isabel en el municipio de Santa María Visitación, donde también fue cancelada por autoridades de la comuna para evitar la propagación del nuevo coronavirus. Desde el departamento de Sololá, reporta Mario Guzmán.
Vamos a ir a nuestra primera pausa, amigo televidente. Recuerde que el toque de queda continúa vigente. También la restricción para la movilización interdepartamental, sobre todo entre Guatemala, Zacatepeques, San Marcos y también el departamento de El Progreso. También recordemos que las restricciones de acuerdo a las placas de los vehículos continúan vigentes. Mañana podrán circular las placas en terminación par. El miércoles 17 de junio pueden circular los vehículos con placa que termina en número impar 1, 3, 5, 7 y 9. El miércoles 17 de junio pueden circular los vehículos con placa que termina en número impar 1, 3, 5, 7 y 9. Recuerde que esta es una de las nuevas disposiciones que tenemos que acatar todos los guatemaltecos. Apenas inició hoy con la circulación de los vehículos que tenían esa terminación en su placa con un número par. Para mañana miércoles, ahí tenía usted ya esa información muy importante. Mañana todos los vehículos que ese último de los 3 números termine en impar podrán circular mañana. Recuerde que las restricciones o usted puede circular libremente de 5 de la mañana a 6 de la tarde. Recordemos también que esta nueva disposición es para los departamentos de Guatemala, Zacatepeques, San Marcos y El Progreso. Por supuesto que nosotros acá en T13 Noticias le llevamos toda la información y también estaremos llevándole la actualización respectiva. Es momento para hablar ahora de toque de queda. Mucha atención. Con todo y las nuevas disposiciones presidenciales, el toque de queda sigue vigente. Recuerde que los cambios en el horario de circulación tienen que ver con la numeración de la placa de los vehículos particulares. Por ejemplo, hoy circularon los automotores que tienen placa que termina en números pares. Mañana podrán circular los que terminan en número impar: 1, 3, 5, 7 y 9. Esta medida está vigente únicamente en 4 departamentos: Guatemala, El Progreso, Zacatepeques y San Marcos. El toque de queda será total el fin de semana, lo que quiere decir que el sábado iniciará el toque de queda a las 6 de la tarde y finalizará hasta el lunes a las 5 de la mañana. El domingo todos deben permanecer en casa. No habrá mercados, no habrá tiendas o panaderías. Por favor, permanezca en su vivienda. Cuando inicia el toque de queda, lamentablemente hay muchas personas que continúan en la calle y más de 24,000 de ellas han sido arrestadas por no acatar la orden. Por favor, no se arriesgue, permanezca en su vivienda y evite problemas con la justicia. Si sale en el horario permitido, utilice mascarilla y límpiese adecuadamente cuando vuelva a casa. Es importante acatar las órdenes presidenciales. La cifra de contagios sigue siendo alarmante y mucho tiene que ver con las personas que no obedecen. El virus es real y las personas que no creen o se burlan es simplemente porque gracias a Dios no han resultado contagiadas y tampoco alguno de sus seres queridos. Pero por favor, no se arriesgue. Esto no está pasando únicamente en Guatemala. Es una pandemia. Primero Dios, habrá tiempo para continuar con la vida y con los planes que tenemos. Primero Dios, podremos hacerlo con nuestra familia. Tome en cuenta que hay muchas familias que ya no están completas. Por eso es determinante acatar las órdenes presidenciales. Más de 10,000 personas se infectaron ya en Guatemala y más de 400 han muerto. Hagamos lo necesario para que nuestro nombre no aparezca en esas listas. Toque de queda, día 87. Atención, el periodista Samuel Orozco tiene importante información en vivo, tiene que ver con capturas a esta hora al sur del país. Samuel, adelante, buenas noches, lo escuchamos.
Hola Pablo y televidentes de T13 Noticias, buenas noches. Hablábamos del toque de queda, le presentamos a usted cómo está la situación y aún así hay personas que intentan hacer de las suyas, aún así también pasadas las horas del toque de queda. Estamos hablando que en el departamento de Escuintla la Policía Nacional Civil ha logrado capturar a 2 presuntos robamotos. Ellos tenían en su poder una motocicleta que además pues ya tenía el reporte de robo. Según la información que da Investigación Criminal y las autoridades del lugar, es que estas personas pues se dirigían en el sector de la colonia Madrid, zona 3 de Escuintla, específicamente en la 7ª avenida y 7ª calle de esta colonia, y fueron identificados como Eliezer Sánchez Flores, de 39 años, y un menor de edad. Ellos iban a bordo de una motocicleta de color gris. Pero ¿qué pasa en estos casos? La policía reporta que del domingo para hoy, estamos hablando que en menos de 72 horas, han capturado a 11 presuntos robamotos. Estas personas además se han localizado 6 motocicletas, las cuales fueron recuperadas, 2 armas de fuego y un arma de viento. ¿Qué significa esto entonces? De que la policía ya empieza a investigar si se trata de una estructura que se dedica al robo de motocicletas o si lo está haciendo cada uno por su cuenta, como sea. Ya hay una investigación bastante intensa en este caso. Imágenes captadas por mi compañero José Cosajay. Pablo, regreso contigo. Buenas noches. Buenas noches, Samuel. Importante información entonces. Capturas a esta hora. Observábamos que ninguno de los capturados utilizaba mascarilla, pero es importante porque hablamos entonces de una banda que se dedicaba a robar motocicletas. Actualización en vivo con el periodista Samuel Orozco. Y mucha atención porque vamos a retomar el tema, lo que veníamos hablando acerca de las placas y la circulación. Vamos a hablar de los operativos que efectuaron hoy las fuerzas de seguridad, específicamente la Policía Nacional Civil, en los 4 departamentos donde rige esta disposición. Agentes de la Policía Municipal de Tránsito instalaron varios puestos de inspección para monitorear si los conductores cumplían con la restricción de circulación. Para hoy, tenían autorización de transitar por las calles los guatemaltecos con automóviles, cuya numeración de placa termina en par. Hubo quienes que fueron sorprendidos circulando, pese a que no les tocaba. Argumentaron que tienen el permiso de estar en las calles por ser parte del grupo que ofrece servicios esenciales y mostraron documentación que lo respalda. En este tipo de operativos también participan agentes del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, quienes se ubican en puntos estratégicos. Los que no cumplan con esta disposición presidencial pueden ser multados con 500 quetzales. Para mañana tienen autorización de circular los guatemaltecos con vehículos cuya placa termina con número impar. La medida durará por 2 semanas, excepto los próximos 2 domingos por el toque de queda de 24 horas. La limitación de locomoción para estos días aplica para habitantes de los departamentos de Guatemala, Zacatepeques, El Progreso y San Marcos. Operativos por parte de las fuerzas de seguridad. Esta vez hablamos del control interdepartamental. Oficiales de la Policía Nacional Civil y Policía Municipal de Tránsito realizaron un operativo de control interdepartamental en la ruta El Salvador, específicamente en la línea fronteriza entre Guatemala y Santa Rosa. Entre las disposiciones establecidas por el presidente Alejandro Yamatei, se contempla que para evitar el contagio y propagación del COVID-19, se prohíbe la movilización entre departamentos para la mayoría de personas. Estas acciones tienen como objetivo verificar que quienes quieran cruzar entre departamentos cumplan con los requisitos establecidos, tomando en cuenta que las disposiciones presidenciales tienen excepciones. Quienes no justifican la razón por la cual quieran salir de Guatemala o ingresar a este departamento son obligados a virar en U y retornar. Las autoridades instan a la población a que respeten y acaten estas disposiciones presidenciales por el bien del país. El miércoles 17 de junio pueden circular los vehículos con placa que termina en número impar. 1, 3, 5, 7 y 9. Recuerde que las personas que no obedezcan esta disposición podrán llevarse una multa de 500 quetzales. Mañana serán las placas que finalicen en números impar 1, 3, 5, 7 y 9. Recuerde también que está vigente para los 4 departamentos que ya le hemos mencionado: Guatemala, El Progreso, Zacatepeques y San Marcos. Vamos a continuar con la información y mucha atención. Nos vamos a ubicar justamente en el departamento del Progreso para hablar de retiro de un cordón sanitario en una comunidad de aquel lugar.
Solo por detrás de Patsunchimaltenango, la aldea Ixcanal se convirtió en el segundo sitio donde se detectaron casos comunitarios del nuevo coronavirus. Ante tal situación, el Ministerio de Salud Pública autorizó el cordón sanitario en esta aldea el 17 de abril pasado. Los pobladores estuvieron aislados y bajo vigilancia de agentes de la Policía Nacional Civil y elementos del Ejército guatemalteco. Hoy, tras casi 2 meses después de instalarse ese cordón, las autoridades aliviaron las medidas de confinamiento mediante el acuerdo ministerial 156-2020 publicado en el Diario Oficial. La cartera salubrista confirmó esta disposición. Entre las consideraciones, resalta que se ha dado seguimiento a los controles respectivos, por lo que se ha determinado que ha transcurrido un término prudencial sin que se haya detectado casos nuevos del COVID-19 en Ixcanal. Con esa relajación de medidas, los habitantes de esa aldea podrán salir a las calles en un tiempo prudencial para realizar sus compras. Las autoridades continuarán vigilantes, toda vez que la aldea, siendo parte del Progreso, uno de los departamentos más afectados por la pandemia, sigue estando en un nivel alto de localidades vulnerables a más contagios. Mucha atención, amigo televidente, porque se reportan nuevos contagios por dengue en nuestro país. Había disminuido semanas atrás, nuevamente se reportan más contagios, incluso personas fallecidas. Mucha atención. 18 personas han fallecido este año por dengue grave. Estos datos han alarmado a las autoridades tras el considerable incremento en comparación a 2019. Permanecer más tiempo en casa podría ser uno de los factores por los cuales los casos de dengue se han disparado. Según los registros, hay viviendas donde aglomeran chatarra, hay agua acumulada en las terrazas y eso provoca la proliferación de zancudos. Los síntomas de alerta son dolor de cabeza, de ojos, articulaciones, sarpullido y fiebre. De hecho, son síntomas parecidos a los que provoca el nuevo coronavirus. Es importante no confundirse, pero tampoco confiarse. Busque la ayuda de profesionales en caso presente alguno de los síntomas en mención. La población más vulnerable al dengue son niños y adolescentes de 1 a 14 años. De hecho, 11 personas en ese rango de edades han fallecido este año. Los departamentos con mayor número de infectados son Santa Rosa, Baja Verapaz, Quetzaltenango, Petén y Guatemala. La expansión del nuevo coronavirus ha alcanzado incluso a los reos en distintas cárceles de nuestro país. Ante ello, las autoridades ya están trabajando en un plan de emergencia para poder contener estos contagios. El director del sistema penitenciario, Luis Rodolfo Escobar, confirmó que 91 reos tienen la enfermedad. Tras dar positivo en la prueba, fueron aislados y trasladados a la cárcel de Farjanes 2, donde se están tratando los casos. La semana pasada, el funcionario confirmó a diputados que en el sistema penitenciario había 72 casos positivos, la mayoría en la capital y solo 3 en Quetzaltenango e Izabal. Pero en los últimos 5 días, la cifra se disparó. Escobar dijo que debido a que 800 privados de libertad son vulnerables al contagio por padecer algún tipo de enfermedad o son mujeres embarazadas, realizarán traslados a otros centros para garantizar su seguridad. El sistema penitenciario está a la espera del resultado de pruebas practicadas a 8 reos más, quienes fallecieron en los últimos días aparentemente por condiciones naturales. Escobar detalló que estos internos habían sido aislados debido a que presentaron síntomas del COVID-19 y se les practicó el hisopado, pero que hasta ahora no se conoce el resultado, aunque consideró que pudieron fallecer por la enfermedad. Y estaremos atentos a esa situación. Mucha atención. Vamos ahora con la información internacional más destacada de la jornada. La pandemia del nuevo coronavirus ha infectado a más de 8 millones de personas en todo el mundo, según el recuento de la Universidad estadounidense Johns Hopkins, que sigue de cerca el avance de la enfermedad en el planeta. Estados Unidos es el país más afectado con más de 2 millones de casos confirmados. Le siguen Brasil con 926,000 positivos, Rusia con 545,000 y Reino Unido con 298,000. El nuevo coronavirus también ha provocado la muerte de al menos 435,000 personas. La Organización Mundial de la Salud ha mostrado su preocupación por un rebrote de casos en países donde se había declarado el control de la enfermedad y que iniciaron a aliviar las medidas de confinamiento. En Pekín, China, por ejemplo, 79 casos nuevos de COVID-19 se detectaron en los últimos días, lo que supone el inicio de una segunda oleada de la enfermedad en el país asiático.
El personal sanitario de Francia salió a manifestar en numerosas ciudades del país europeo para exigir mejores condiciones en los hospitales, salarios dignos y refuerzo humano debido a la emergencia por el COVID-19. Los representantes de médicos y enfermeros argumentaron que trabajan con deficiencias y que es necesario que el gobierno les dote de material para hacer frente a la enfermedad que ha alcanzado a 158.000 personas en Francia. A la fecha, 29.547 han fallecido en ese país y el personal médico lamentó no contar con las herramientas indispensables para haber mantenido con vida a las víctimas. Estas movilizaciones transcurrieron pacíficamente, salvo en París, donde hubo disturbios ajenos a la manifestación de los médicos. En la capital francesa, otro grupo de personas se enfrentó a la policía en el marco de las protestas contra el racismo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este martes un decreto de reforma de la policía en respuesta a la ola de protestas contra el abuso y el racismo de sus efectivos que sacude el país tras la muerte del afroamericano George Floyd. El decreto, anunciado desde los jardines de la Casa Blanca, incluye una prohibición de técnicas de estrangulamiento como método de inmovilización a menos que la vida de un oficial de policía esté en peligro. El presidente alentó a las unidades policiales a adoptar los más altos estándares profesionales, subrayando su voluntad de restaurar la ley y el orden. El miércoles 17 de junio pueden circular los vehículos con placa que termina en número impar: 1, 3, 5, 7 y 9. Quien no acate esta orden podría ser multado con 500 quetzales. Recuerde que esta nueva disposición es para los departamentos de Guatemala, también Zacatepeques, El Progreso y San Marcos. Mañana, usted ya lo vio, podrán circular las placas que terminen con número impar. Mucha atención porque vamos a continuar ahora con la información y tenemos que hablar de operativos por parte de la Policía Nacional Civil. 2 supuestos mareros fueron capturados, esta vez en la zona 6 capitalina, señalados de planificar ataques armados en contra de comerciantes y personal policial. Son menores de edad y fueron capturados en la avenida La Ferrocarrilera y 22 calle cuando pretendían disparar en contra de agentes de la Policía Nacional Civil. Se refugiaron en una vivienda que utilizaban como guarida y el Ministerio Público solicitó la orden de allanamiento para lograr la captura. Se presume que han participado en el asesinato de personas que se negaron al pago de extorsión en sectores de la zona 6 capitalina. Mucha atención, vamos ahora con la ampliación de otro de nuestros titulares y lamentablemente tenemos que hablar de varios ataques armados con saldo trágico. El primer caso fue reportado en un sector de la zona 14 capitalina. La víctima, un hombre de aproximadamente 40 años. Los bomberos municipales llegaron al sitio. Quienes llamaron al 123 indicaban que había un ataque armado. Los socorristas trataron de restablecer los signos vitales del sujeto, pero fue en vano. Llamaron a la policía y Ministerio Público para confirmar el deceso. Algunas personas indicaron que respondía al nombre de Edgar Leonel Ortiz, pero no es información oficial. Mientras tanto, al norte de la capital guatemalteca, zona 18, Colonia Las Tapias, ocurrió otro ataque. Esta vez, una persona falleció en el lugar y otra terminó herida. Fueron los bomberos voluntarios los encargados de atender la emergencia. Lograron estabilizar a uno de los sujetos, un hombre de aproximadamente 20 años. Tenía heridas de bala en las piernas y en los brazos, de acuerdo a los bomberos, pero se negó a ser llevado a un hospital. En el asfalto estaba el cadáver de Héctor Giovanni Fuentes Vega. Tenía 22 años. La policía entrevistó al herido para tratar de obtener datos que permitan avanzar en la investigación. En un camino de terracería en el municipio de Sanarate, departamento del Progreso, también ocurrió un ataque armado. Testigos aseguran que los asesinos llegaron en una motocicleta y sin motivo aparente abrieron fuego en contra de un hombre que caminaba por el sector. Ninguna persona ofreció datos sobre la víctima, por lo que se presume que no vivía en la zona. Únicamente se informó que era un hombre de aproximadamente 40 años.
Lamentable lo ocurrido y mucha atención porque nos vamos a ubicar ahora en el municipio de Misco para hablar de este hallazgo. Vean, en la zona 4 de ese municipio fue localizado el cadáver de un hombre envuelto en sábanas y plástico. Es un camino de terracería que comunica a la colonia Bosques de San Nicolás con el Boulevard El Naranjo, cerca de un área residencial. Cuerpos de socorro fueron alertados por los vecinos. A su llegada confirmaron que se trataba de un hombre de aproximadamente 40 años. Estimaron que tenía aproximadamente 24 horas de haber muerto. No hay más datos sobre la identidad de la víctima, así que el Ministerio Público ordenó el traslado del cuerpo a la morgue, donde permanece como XX. Vamos con la ampliación de otro de nuestros titulares y tenemos que hablar de disturbios en un sector del Quiché. Lamentablemente, en este lugar tampoco se respetó el distanciamiento físico. Podríamos estar hablando de un lugar de foco de contagio dentro de muy poco. Atención a estas imágenes. Que de todos modos, consignados vamos a llevar a ellos. Ixcán, departamento de Quiché. Por orden municipal se ordenó el retiro de vendedores de un sector de esa jurisdicción. Las autoridades aseguran que la medida obedece a un ordenamiento de la ciudad y la mitigación del virus. Son sitios donde lamentablemente no se ha respetado el distanciamiento físico. La otra cara de la moneda, los comerciantes que necesitan un lugar para trabajar, evidentemente también tienen razón de exigir, porque todos tenemos derecho a buscar el sustento diario. Lamentablemente, las cosas se salieron de control esta tarde. Se rompió el diálogo y las autoridades pertinentes deben establecer qué pasó a través de la prueba científica y determinar quién fue el responsable. Lo cierto es que hubo destrozos, hubo enfrentamiento entre comerciantes y autoridades, y le guste a quien le guste o le disguste a quien le disguste. En este tipo de pleitos no hay ganadores. Perdió la comunidad entera, porque entre todo el alboroto no se respetó el distanciamiento físico. No todos llevaban mascarilla, algunos la llevaban mal puesta y la policía utilizó gas para retomar el control. Guatemala, es urgente que ese lugar se acordone con una sola persona que haya estado infectada. En 15 días hablaremos de un repunte de contagios y repito, no hay ganadores. Es triste, es grave lo que ha ocurrido en ese sector del departamento de Quiché. Los contagios se pueden disparar y entonces se pagarán las consecuencias de los disturbios de esta tarde. La madre de San Pablo de llegar aquí.